ver. Bueno, hola, buenos días, Gabriela. Seguramente tu carrera artística hubiese sido otra de no haber huido tus padres de la dictadura argentina. ¿De qué manera puede el arte ser una herramienta crítica a través de la memoria? Pues yo creo que el arte, efectivamente, es una herramienta crítica, yo la entiendo así, para comentar la realidad, ¿no? Como si fuera una nota al pie. Y en lo que se refiere a acontecimientos históricos, pues traumáticos como son en este caso, me parece que sirve como precisamente para poder pensarlos, ¿no? Porque de otra manera creo que alguien hablaba de la imposibilidad de las imágenes después de Auschwitz, o sea, como que es muy difícil abordar ciertos temas desde el cine, desde la palabra, y yo creo que el arte posibilita abordarlos, igual que el humor también es un mecanismo que permite poner en juego algunos temas que son difíciles. Creo que el arte es equivalente en algún sentido porque permite pensar algunos acontecimientos traumáticos. Y entonces yo, cuando empecé a trabajar sobre estas cuestiones que tienen que ver con la dictadura argentina, lo hice a través del arte para poder ver cómo me relacionaba con esos hechos, ¿no? Con esas desapariciones, con la experiencia del exilio, como de ese quiebre que se produce, ¿no? Como esa distancia y esa como dislocación afectiva. Y entonces después entendí que en realidad es un proyecto, o son unos proyectos que tienen que ver con eso, se inscriben como en una línea que es un giro artístico alrededor de la memoria, que es una línea que se llama, o sea, que son como estudios de memoria, y que es eso, ¿no? Como que te permite un poco ver cómo te relacionas como segunda generación con estos acontecimientos que no has vivido en primera persona, los has vivido la generación anterior, la de tus padres, pero que, o sea, como que las consecuencias son directas, ¿no? Entonces, ese es, yo creo, el poder del arte para trabajar sobre esas cuestiones. Cuéntanos acerca de la activista medioambiental Berta Cáceres y tu interés por el ecofeminismo. Pues yo a Berta Cáceres la conocí no mucho antes de que la asesinaran. La verdad que supe de ella cuando le entregaron el premio Goldman, que es una especie de Nobel medioambiental, y por eso después, unos meses después, cuando se hizo pública la noticia de su muerte, de su asesinato, me pareció pues algo brutal, ¿no? Muy llamativo, además, porque parece que ese tipo de premios internacionales que reconocen una labor de ese calibre, pues como que van a blindar a esa persona, ¿no? Y sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para protegerla, porque ella se estaba enfrentando pues a fuerzas muy importantes. Ella, como sabréis, era una activista que estaba defendiendo el río Aguazarca, que es el río de la comunidad lenca a la que ella pertenecía, ante la construcción de una presa. Y su lucha, la lucha que emprendieron ellas y que ella encabezó, consiguió detener ese proyecto, pero aún así, pues efectivamente tocó intereses demasiado importantes y la acabaron asesinando. Sin embargo, yo empecé a trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con el ecofeminismo no cuando supe de su asesinato, sino más adelante, unos meses después o un año después, cuando leí que habían asesinado también a otra compañera suya menos relevante mediáticamente, lesbia Janet Urquiza, que bueno, era una compañera suya de agrupación, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a pensar si existía algún tipo de violencia específica hacia las mujeres que defienden la naturaleza por la doble rebeldía de ser mujeres que levantan la voz y enfrentarse efectivamente a poderes demasiado importantes, ¿no? Y entonces, pues fue como un poco a través de esa noticia, de esas noticias encadenadas, que empecé a leer a leer autores del ecofeminismo decolonial y a entender, bueno, pues un poco el marco en el que todo esto, en el que la ecología y el feminismo confluyen. Pero también es verdad que yo creo que muchas de estas activistas medioambientales no se definen a sí mismas como ecofeministas o como feministas,
porque ellas lo que están haciendo es llevar a cabo una práctica, ¿no? Una práctica que significa poner el cuerpo y enfrentarse a, pues a lo que no quieren, ¿no? Como llevar a cabo una lucha, pero no sé si responden a un epígrafe que digamos que es como más teórico y más desde la academia o desde la academia del pensamiento europeo. ¿Cuáles son tus fuentes a la hora de abordar un proyecto? Pues yo hace tiempo que estoy trabajando tratando de encontrar pues un poco un vínculo de violencia pues hacia la naturaleza en América y hacia todas las personas que la defienden, pero bueno, un vínculo histórico, ¿no? Que tiene que ver con la violencia de las primeras colonizaciones, después con las dictaduras de los 70 a los 80 en el Cono Sur y con la violencia generada ahora por la desposesión ¿no? con motivo del extractivismo. Entonces, siempre tengo presente una frase de Rita Segato, que es una pensadora argentina, profesora en Brasil, que dice que el proyecto colonial no es algo que culminó con las independencias de los estados latinoamericanos, sino que es un proyecto que sigue en curso y que necesita de episodios de mucha violencia para sostenerse. Y ahí es donde yo veo como ese hilo conductor, ¿no? Que es como histórico. Entonces, en ese marco, pues yo voy desarrollando diferentes proyectos y mis fuentes muchas veces tienen que ver pues, con los artistas viajeros europeos que viajaron entre los siglos XVII y XIX a América y que representaron a través de la pintura y del dibujo ese medio natural que les pareció fascinante y que ellos además exotizaban, ¿no? A través de sus producciones. Y eso para mí es una fuente muy, muy importante porque ellos, como al final trabajaban para las metrópolis, ¿no? Pues en el fondo iban haciendo también una topografía de todos esos bienes recién adquiridos y creo que contribuyen a conformar una mirada hegemónica desde la metrópolis hacia la colonia, ¿no? De que esa naturaleza es algo que se puede explotar sin límites. Entonces, esa es una fuente para mí importante. También trabajo a través de fotografías que saco yo en viajes que hago o que he hecho. Algunas imágenes también las saco de internet, porque por ejemplo cuando empecé a trabajar sobre las activistas medioambientales que habían asesinado, pues empecé a trabajar mucho a través del lugar, ¿no? Y me parecía muy importante la idea del lugar como testimonio de esa lucha primero, de esa violencia, como que el lugar en el fondo es lo que está en juego, a dónde se quiere acceder y lo que ellas quieren defender, ¿no? Entonces, como yo no conozco todos esos lugares, pues lo que hago es ir como haciendo una geolocalización hasta encontrar una imagen que me parece representativa. Y luego también trabajo también a partir de las imágenes de los museos de ciencias naturales, porque también estoy un poco viendo cómo ese abordaje hacia la naturaleza desde la ciencia, ¿no? Desde una mirada como supuestamente como objetiva, que genera conocimiento, pero que ese conocimiento lo genera a través de la destrucción, de la catalogación, y eso también me parece bastante cuestionable, ¿no? Cómo se han conformado las colecciones, colecciones que siempre son muy colonialistas, ¿no? Y bueno, pues todas esas son mis fuentes y algunas más que aparecerán. Empezaste con la fotografía, la pintura es una constante en tu obra y ahora has empezado con la cerámica. ¿Cómo está siendo esta última experiencia? Pues me está gustando mucho trabajar con cerámica. Realmente yo me considero una artista conceptual que ahora mismo estoy trabajando con pintura, sobre todo, pero que realmente es cada proyecto el que me va llevando al medio que necesito, ¿no? Por eso empecé con fotografía, porque yo estaba trabajando mucho sobre cómo se ha representado la ausencia, la idea del desaparecido, ¿no? A través de, o sea, sobre todo en los primeros años después de las dictaduras, ¿no? Como está la cosa de la fotografía, de llevarla a las manifestaciones como testimonio de que esa persona ha existido. Entonces, para mí era muy importante estos primeros proyectos que tenían que ver más con memoria, trabajarlos así. La pintura, pues como digo, porque estoy en realidad cuestionando un poco la historia de la pintura, ¿no?
Y entonces eso me lleva a trabajarlo desde ahí, desde ese medio. Y la cerámica tiene que ver con lo que comentaba antes, de que ahora estoy trabajando mucho con los museos de ciencias naturales. Y claro, por un lado, o sea, la taxidermia, o sea, yo creo que la cerámica me permite representar la taxidermia sin necesidad de que yo esté realmente poniendo en juego animales disecados, ¿no? Y también, como es un medio con el que se construye, y yo a través del dibujo y de la pintura trabajo mucho con la idea del borrado, pues yo creo que este medio que construye volúmenes pues me permite de repente dar forma a todos esos cuerpos que yo borro en las pinturas, ¿no? Entonces se da ahí como una especie de complemento muy interesante, yo creo. Háblanos acerca de Lanzarote. Pues Lanzarote, para mí, es un... O sea, se ha convertido como... Eso lo estaba pensando antes. Se ha convertido como en un espacio mental, yo creo, porque sabía poco de la isla antes de venir, posiblemente clichés. Había leído hace muchos años Mararía, y entonces, bueno, pues, ¿no? Como que te haces una idea de este paisaje y de la vida de la isla y tal. Luego cuando vienes aquí te encuentras algo que nada que ver, obviamente, ¿no? Como que el tipo de vida ha cambiado un montón y está súper enfocado al turismo. Pero bueno, me parece un lugar muy mágico porque tiene todo este componente de los volcanes y de la lava que hace que sea muy único. Luego me parece increíble y como muy extraordinario todo este mundo que hay por abajo, que también es súper genuino, ¿no? El poder visitar las cuevas y los jameos y estos orificios que ha dejado la lava y que tienen como otra, o sea, que le dan a la isla como otra dimensión. Y luego me ha parecido también muy impresionante la presencia del viento, que ya sé que es porque estamos en julio y el viento es especialmente fuerte en esta época, pero es como algo que te acompaña todo el tiempo, ¿no? Casi como un fantasma ahí que está súper presente. Y entonces yo creo que todo eso hace que, bueno, que esta residencia en concreto sea algo como muy genuino, porque yo siempre he participado en residencias que tenían lugar en contextos urbanos, ¿no? En como grandes ciudades, Buenos Aires, Roma, y este espacio que se genera aquí en Lanzarote es como muy especial, porque te permite un poco pensar con más calma, con un poco de introspección, y entonces me da la impresión de que como que se establece una conexión con el lugar y que esa conexión o estas sensaciones que yo estoy teniendo ahora van a salir más adelante, seguramente en el trabajo. Durante la residencia no he querido forzar el trabajar sobre Lanzarote porque me parece que tenía que estar como un poco abierta a todo lo que me iba encontrando. Y creo que en ese sentido bueno, ya lo he dicho, ¿no? Esta residencia es un privilegio por eso, ¿no? Porque como que te da un espacio para relacionarte con el lugar, pues muy importante. Pues nada, Gabriel, ha sido un placer tenerte aquí y haber compartido este espacio contigo. Muchísimas gracias, para mí más.